Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo y el resto de hermanos y congregaciones, contactos a los que podemos también llegar con la palabra del Señor. Y en esta ocasión, el texto del que parte nuestra meditación se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 4, que dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muchas veces hemos dicho, no será la última yo creo, con el favor de Dios, que la fe no es una creencia, sino la fe es una decisión de fiarnos de Dios con todo nuestro corazón. Ese es el significado de la palabra emuná, que es la palabra hebrea para la fe. Y la Escritura nos dice con suma claridad que el justo por la fe vivirá. Ahora, es significativa, sin duda, la redundancia de esta verdad en la Biblia. Fijaros, el primer texto está en el profeta Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y versículo 17, repite: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo insiste, escribiendo a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 11, donde dice que por la ley nadie se justifica ante Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 38, la palabra de Dios nos dice: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. En los orígenes de la historia humana hallamos en Abel una clara ilustración del poder de la fe verdadera, de la fe auténtica. El registro de Abel se encuentra en el capítulo 4 del libro del Génesis, y es un registro muy breve, efímero. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. El propio nombre de Abel es una voz semítica, Ebel, que escribimos en el hebreo original con las consonantes Hei, Bet y Lamed. Y su significado es precisamente ese, efímero, como fue la duración de su vida. La letra Hei nos habla del espíritu. La letra Bet nos habla de casa, es decir, la vida que el espíritu viene a habitar. Y Lamed es la escala del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. La fe de Abel nos dice dos cosas. Primeramente, ofreció a Dios un sacrificio excelente que fue aceptado por el Señor. Y en segundo lugar, aunque ya muerto, el sacrificio de Abel, dice la Escritura, que sigue hablando, como hemos leído en la carta a los Hebreos. Cuando Dios ilustra el sentido de la fe, fijémonos que comienza haciéndolo con la ofrenda de un hombre. Dios no menciona a Adán ni a Eva presentando ofrendas, porque no había habido pecado todavía, sino que comienza con un hombre que ya pertenece a la humanidad caída. Puede que lo hayamos olvidado, pero la adoración a Dios es la más elevada función de la especie humana. Dios nos ha creado para su gloria, y el estatus más elevado que todo ser humano puede alcanzar no es el resultado de su trabajo, de su estudio, de la investigación,
del desarrollo de nuestras capacidades físicas e intelectuales, sino cuando adoramos a Dios en esas actividades. Cuando leemos que Abel trajo una ofrenda al Señor, la voz original en el hebreo para ofrenda es el vocablo hebreo minjá, cuyo sentido es el de un regalo, un presente, un tributo, una expresión de agradecimiento. Puede que nos preguntemos dónde fue el acto de entrega de la ofrenda, porque todavía no existía el tabernáculo ni el templo. Algunos de los sabios antiguos de Israel especularon sobre el lugar de entrega de la ofrenda y pensaron que quizá fuera a las puertas del paraíso, de donde habían sido expulsados Adán y Eva y donde el querubín guardaba la entrada. También es interesante reparar en el hecho de que fueron querubines los que guardaron el acceso, la entrada al Edén, y no los serafines. Los querubines son siempre en la Biblia asociados al Edén, el tabernáculo, el templo y el trono de Dios, siempre a la presencia del Altísimo. Y de ahí que, como he dicho, los antiguos sabios de Israel especularon sobre el lugar de ofrendas de los primeros, que pensaron que debieron de ser cerca de las puertas del Edén, donde se debía apreciar, aunque de lejos, algún vislumbre del resplandor de la presencia del Altísimo. Ahora fijémonos en las ofrendas de estos dos hermanos. La ofrenda de Abel fueron primicias de sus ovejas, es decir, unos corderos que serían sacrificados, una ofrenda con derramamiento de sangre. No así la ofrenda de Caín, que consistió en el fruto de la tierra, en unos vegetales, sin el elemento sacrificial del derramamiento de la sangre. Y aquí también nos hallamos ante el elemento especulativo, pero la Escritura lo que nos dice claramente, aquí no hay posible especulación, en Génesis capítulo 4 y versículo 5, es que Dios no miró con agrado a Caín en su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué aceptó Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín? Es una pregunta antigua. Solamente hay una respuesta coherente con todo el testimonio bíblico a esta antigua pregunta de por qué aceptó Dios con agrado la ofrenda de Abel pero no la de Caín. El sacrificio que trajo Abel fue una confesión de pecado, porque el perdón del pecado, demanda siempre un sacrificio. Pero en la ofrenda de Caín, sin embargo, no hay la menor sugerencia de un sacrificio. Cuando Abel entró en la presencia de Dios trayendo un sacrificio, aquello fue la señal y el reconocimiento del pecado y la necesidad de una víctima propiciatoria para acercarse al Señor. Eso es lo que significa la expiación, la redención, el pago de una deuda. En este caso, la deuda es el pecado. Adán y Eva no presentaron ofrendas sacrificiales, pero Caín y Abel ya pertenecían a la humanidad caída, y su ofrenda había de ser expiatoria por el pecado. El sacrificio de Abel era un reconocimiento de la santidad de Dios, por lo cual su ofrenda era una ofrenda sacrificial. Y al mismo tiempo era un reconocimiento de la misericordia divina por la intermediación de la víctima propiciatoria. Es erróneo pensar que Dios rechazó la ofrenda de Caín y por eso rechazó a Caín, mientras que aceptó la ofrenda de Abel y por eso aceptó a Abel. No. Si nos acercamos al texto, veremos que es a Caín a quien Dios rechaza y por eso no acepta su ofrenda con agrado, mientras que es a Abel a quien Dios acepta y por eso acepta su ofrenda. La ofrenda de Caín revelaba quién era Caín y la de Abel revelaba quién era Abel. La prueba la hallamos
en el asesinato de Abel a manos de su hermano. Nuestras ofrendas, hermanos y hermanas queridas, revelan quiénes somos ante Dios. Nuestras ofrendas expresan lo que hay en nuestros corazones. Dicho de otra manera, nuestras ofrendas revelan el corazón que hay dentro de ellas. Por eso nos dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel pertenecía a la humanidad caída. Era pues un pecador, pero su sacrificio manifestaba que necesitaba un Salvador, que necesitaba de la expiación. La Iglesia de nuestros días, es decir, todos y cada uno de nosotros, debemos tener muy presente que nuestra adoración ha de basarse en el sacrificio de Jesucristo y en nuestra respuesta sacrificial. Como pecadores que somos, hemos de tener muy presente que acercarnos a Dios demanda una expiación y que esa expiación es la ofrecida a nuestro favor por la gracia y la misericordia de Dios mediante el sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Solo por Él, solo Él estuvo en la cruz por nosotros. No podemos adorar a Dios sin pasar por la cruz de Jesucristo, sin pasar por su sacrificio expiatorio. Ahora bien, ¿por qué nos dice la palabra que aunque ya muerto, el sacrificio de Abel sigue hablándonos? No se trata solo del derramamiento de la sangre de Abel a manos de su hermano Caín. La sangre de Abel demandaba venganza, por lo que Caín tuvo que huir. Dios le dio una señal, una marca, para que no le mataran, para que no recayera sobre él la venganza, concediéndole tiempo de ese modo para que llegara a arrepentirse de su crimen. El sacrificio de Caín, su ofrenda, sigue hablándonos pues, porque se trata de figura y sombra del sacrificio de Jesucristo. En Hebreos capítulo 12 y versículo 24 nos dice la palabra que nos hemos acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo no demanda venganza, sino arrepentimiento, gratitud, entrega, amor. La sangre de Cristo Jesús es el resultado directo del pecado, de la rebelión contra Dios. Cuando Caín mató a su hermano Abel, lo hizo por la maldad que había en su corazón. En aquel acto, Caín expresó lo que significa el pecado. La sangre de Abel fue resultado del pecado. Por eso es sangre que clama a Dios. Ahora ese clamor en los cielos llega a los oídos de Dios y resonó como el clamor de la humanidad doliente que anhela expiación, que anhela reconciliación. En definitiva, el anhelo de hallar el camino de vuelta a Dios, el camino al Padre. En Hebreos capítulo 12 y versículo 24, cuando se nos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, se nos muestra que la sangre de Abel clamaba por redención, por salvación, reconciliación, perdón, mientras que la sangre de Cristo es un grito que anuncia que Dios ha respondido a la sangre de Abel. La expiación ha sido llevada a cabo por el Hijo, por Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que es uno con el Padre, y que esa expiación ha sido por medio de su sacrificio en la cruz del Gólgota. El grito de la sangre de Abel fue un clamor de necesidad de una expiación del pecado del hombre, para devolver a la humanidad el camino de Dios. El clamor de la sangre de Jesucristo es una llamada de amor a la humanidad para volver al camino que conduce a la presencia de Dios, a la comunión con el Eterno, a la casa del Padre, donde
hay lugar siempre para sus hijos e hijas. Solo cubiertos por la sangre de Jesús, el Cristo de Dios, podemos acercarnos al Eterno. Pero podemos hacer esa aproximación con una ofrenda aceptable a Dios. Una ofrenda de un corazón arrepentido, un corazón que se da la vuelta, un corazón agradecido a Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Solo de ese modo podemos tener acceso a la presencia del Señor, por quien el velo se ha roto, y podemos acercarnos al lugar santísimo donde Cristo está, en el verdadero tabernáculo, no en el hecho de manos humanas, donde Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros hasta el gran día glorioso, el gran día de Dios, en que Jesucristo vendrá a buscar y llevar consigo a los suyos, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero fijémonos, hay aquí el misterio de un intercambio. Si nosotros entregamos nuestro sucio corazón, corazón de piedra, insensible a la voz del Espíritu Santo, el Señor promete darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible y sensitivo a la voz suya, a la voz del Espíritu Santo. Preguntémonos si queremos estar entre ellos, entre esos hijos e hijas que el Señor ha prometido volver para tomar consigo y trasladarnos a la casa del Padre. Si anhelamos estar entre ellos, la oferta es muy clara y muy sencilla. Nosotros le entregamos el corazón a Cristo y Cristo nos da un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Quiera Dios que tan ricos en misericordia, que todos nosotros, todos cuantos escuchemos este mensaje, a donde quiera que llegue este mensaje y tantos otros mensajes del amor de Dios, haya hombres y mujeres que tomen esa decisión, entregar el corazón a Jesucristo, a quien primeramente entregó su corazón por ti, por mí, por todos. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por vuestra atención. Que tengáis una feliz semana y que el Señor os bendiga.